Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luna Moreno Corral. Soy actriz, arte terapeuta y estudiante de psicología. Actualmente trabajo en el programa 4 a 7 de CERNAMEC, donde apoyo niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Hoy día quiero reflexionar con ustedes sobre el desafío ético profesional que nos va a desafiar a las personas que estudiamos psicología, fundamentalmente en cómo integrar la diversidad y la inclusión en la práctica psicológica y frente a las problemáticas socioculturales actuales y contemporáneas, ¿cierto? Vinculándolas con los derechos humanos en este contexto sociocultural contemporáneo. Entonces, partiendo por el tema con el trabajo con comunidades vulnerables, que es algo que practico diariamente con niños y niñas en el programa, quiero contarles que no solo implica atender sus necesidades inmediatas, sino que también implica entender cómo la discriminación y la desigualdad, las barreras estructurales afectan los derechos fundamentales de los niños y niñas. Como señala T-Jokes 2016, el racismo estructural se manifiesta en las políticas públicas, pero afectando principalmente a las comunidades marginales o marginadas, como lo son, por ejemplo, los migrantes, los pueblos originarios o las comunidades disidentes de género o de sexualidad, lo que resuena profundamente con mi experiencia laboral actualmente. Em, Vamos a ver cómo estos mecanismos de desarrollo son un marco esencial entonces de desarrollo de protección de derechos humanos. Va a ser fundamental para garantizar lo que es la dignidad, la libertad y la igualdad, el pluralismo de las personas. A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha hecho la ONU en 1948, eh, promueve estos derechos, ¿cierto? Y a nivel nacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile han trabajado por monitorear el cumplimiento de los principios de la ONU. Pero como señala Erazo Espinosa y Bolívar Barreto, que hemos visto en 2016 en las clases de desafío social contemporáneo, eh, radica el desafío en conectar con los mecanismos legales con las realidades locales para ver cómo estas son herramientas de inclusión y se pueden realmente sostener en el tiempo en una práctica concreta. Les voy a contar el caso de una niña con la que yo trabajo diariamente. Vamos a suponer que se llama Camila, una migrante, niña de 10 años, perdón, que en particular enfrenta una discriminación enorme en la escuela, dado a su origen, eh, y su color de piel, su etnia y sus costumbres. Y aunque en Chile se han firmado estos acuerdos internacionales que protegen a los niños y niñas migrantes, en la práctica esta niña aún va enfrentando barreras sociales que limitan su desarrollo, no solo de parte de otros niños, sino también de parte de la institución que no maneja específicamente el lenguaje del pluralismo y la inclusión y la promoción de los derechos humanos de los niños y niñas migrantes, por ejemplo. Este tipo de casos me da para reflexionar sobre cómo los profesionales podemos intervenir para acortar esta brecha entre la normativa y la realidad. En el caso, por ejemplo, de lo que a mí me interesa en psicología, que es la psicología aplicada a la educación, eh, cierto, en convivencia escolar, podría incorporarse de manera a través del lenguaje, de la misma comunicación verbal y también de la comunicación simbólica, ¿cierto? Lo que son el pluralismo, la inclusión y la diversidad, no solo cultural,
sino sexual también y de género. En este sentido, el reconocimiento de de la diversidad es clave primero en los adultos, en los profesionales, para construir esta sociedad más justa. Esto implica entender y valorar las diferencias culturales y étnicas, de género o de sexualidad o de cualquier índole, desde ya, o sea, desde justamente lo que estamos haciendo desde el estudio de las ciencias sociales que aplican a nuestro ámbito eh, educacional. Entonces, desde la psicología, en este sentido, el concepto clave de inclusión y no discriminación no son solo principios abstractos, sino que es una herramienta que vamos a utilizar para construir relaciones terapéuticas basadas en el respeto, la igualdad y construir de esta manera un imaginario psíquico colectivo de lo que debería ser una sociedad pluralista. Entonces, ayudar y contribuir al cambio, a la modificación y mudanza psicosocial a través de la práctica con las individualidades, con las niñeces o en la práctica clínica, a través del lenguaje, el comportamiento y símbolos también que solidaricen con estas causas y necesidades estructurales que la sociedad necesita, estos desafíos socioculturales que necesitamos como sociedad para poder trascender a un desarrollo eh, civil mucho más avanzado. La diversidad entonces y la inclusión son claves para construir estas sociedades más justas. Esto significa entender, valorar eh, y vivir en esta sociedad marcada por la incertidumbre y la robotización y la violencia estructural, vivir entendiendo que estas dinámicas afectan a las familias, al trabajo, a la cotidianidad y especialmente a los niños y niñas vulnerables que, insisto, son el ejemplo más claro y las mentes que más están expuestas a lo que es los medios de comunicación, los estereotipos y los comportamientos que discriminan a ciertos tipos de grupos. En psicología debemos ser conscientes de este rango etario y de cómo estos factores influyen en la salud mental de los niños y niñas adolescentes que son personas en construcción, ¿cierto? Emocional y también ideológicas. Entonces, que son definitivamente el futuro de lo que va a ser la conciencia psicosocial de la sociedad contemporánea y de la sociedad futura. Entonces, Móvil H 2021 resalta que esta visibilización de experiencias de la comunidad LGTBIQ+, eh, ha sido fundamental para desmantelar los prejuicios en los medios de construir narrativas más inclusivas, lo cual puede aplicarse, por supuesto, al trabajo con niños, familias, comunidades diversas y también se puede aplicar al concepto de pluralismo, diversidad y promoción de los derechos humanos. Entonces, para ir concluyendo, la psicología, considero, tiene un papel fundamental como agente de cambio social y de mudanza psicosocial colectiva, desde los individuos o desde las terapias comunitarias, por ejemplo, DBT, en el caso de trabajo de algunos trastornos cognitivo-conductuales, las conductas que puedan integrar la diversidad, la inclusión y no solo el deber ético de cumplir con la narrativa, sino de una oportunidad para transformar las realidades, los sentimientos y los pensamientos que empoderan a las comunidades para así acortar la brecha entre los derechos humanos y su aplicación práctica en la vida cotidiana,
en el pensamiento cotidiano, en la dirección del comportamiento saludable para la nutrición de una vida en sociedad justa, igualitaria, pluralista y diversa. Entonces, les invito a reflexionar a todos quienes me van a escuchar o me están escuchando en este video, en que desde nuestras profesiones podemos contribuir a una sociedad donde cada uno, cada una pueda aportar a su origen desde su contexto y pueda ejercer plenamente sus derechos. Nuestro trabajo entonces va a ser marcar la diferencia en la vida de quienes lo necesitan a través de la comunicación, pero también de la integración como profesionales de estos conceptos en nuestras prácticas cotidianas. Va más allá del lenguaje, sino de una incorporación de lo que es vivir una vida de diversidad cultural, étnica, de género y sexual para hacer cumplir así los derechos humanos a cabalidad dentro de estas especificaciones y desafíos socioculturales contemporáneos. Desde ya muy agradecida también a la asignatura por haberme contribuido a esta eh, enorme desafío también de aprender sobre los desafíos del desarrollo sociocultural contemporáneo y haber podido profundizar sobre estas temáticas tan importantes para el futuro y práctica profesional y también, por supuesto, para mi propia salud mental. También ha sido fundamental comprender en profundidad esta aplicación. Así que muchas gracias por este trabajo. Nos vemos.